Ah, Buenas tardes, Magíster, y buenas tardes a todos los presentes. Me parece que ya podemos iniciar con la sesión, siendo las 4:30. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Grace Regalado y soy coordinadora general del Centro de Investigación en Estudios de Género y Política, CEGEP, y seré su moderadora en esta sesión. Es un honor contar con su participación en este espacio de reflexión y diálogo que hemos construido todos juntos. Esta sesión forma parte del ciclo de sesiones académicas de verano llamado Aportes Multidisciplinarios a los Estudios de Género y Política. Un espacio que hemos diseñado para generar encuentros académicos que enriquezcan nuestra comprensión sobre las diversas dimensiones que atraviesan el género y la política desde las distintas disciplinas. A lo largo de este ciclo estamos abordando temáticas fundamentales para comprender las transformaciones sociales, políticas y culturales contemporáneas, siempre desde una perspectiva crítica, multidisciplinaria y comprometida con la construcción de sociedades más justas e igualitarias. El día de hoy nos convoca un tema de particular relevancia y urgencia: crisis de los cuidados. ¿Quién cuida en el Perú? Esta temática resulta fundamental para comprender una de las dimensiones más invisibilizadas de nuestra organización social: el trabajo de los cuidados. Hablar de las crisis de los cuidados nos invita a preguntarnos quiénes sostienen la vida cotidiana, quiénes se encargan del cuidado de las niñas, los niños, las personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, y en qué condiciones realizan este trabajo. En nuestro país, como en gran parte de América Latina, el trabajo de cuidados recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, particularmente sobre las mujeres de sectores populares, muchas veces migrantes, que asumen estas responsabilidades en condiciones de precariedad laboral, sin reconocimiento y sin protección social adecuada. Analizar la crisis de los cuidados desde una perspectiva crítica nos permite visibilizar las desigualdades estructurales que sostienen nuestras sociedades, cuestionar la naturalización del trabajo de los cuidados como responsabilidad exclusivamente femenina y reflexionar sobre la necesidad urgente de políticas públicas que reconozcan y redistribuyan y garanticen el derecho del cuidado. Para abordar este complejo e importante tema, tenemos el privilegio de contar con una destacada ponente cuya trayectoria profesional y aportará enormemente nuestra discusión el día de hoy. Nos acompaña la magíster Bettina Valdés, quien es abogada titulada, colegiada, magíster en estudios de género y magíster en gerencia social. Es egresada de la Maestría de Derechos Humanos y actualmente se encuentra realizando su diplomado de especialización en gestión de la formación y capacitación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con certificación en gestión de equidad de género e inclusión aplicada a las organizaciones por la UPC, lo que demuestra su compromiso por la implementación práctica de las perspectivas de género en espacios institucionales. Su experiencia laboral magíster es sumamente destacada, ya que ha trabajado en ONGs, organismos internacionales y en el Estado en temas de género, derechos humanos y políticas públicas, lo que nos brinda una visión integral tanto de la sociedad civil como de la institucionalidad pública. Además de ello, es autora del libro Relevando el Secreto: Relaciones de Género entre Empleadoras y Trabajadoras del Hogar Cama Adentro, una investigación fundamental que visibiliza las dinámicas de poder, género y clase que atraviesan el trabajo doméstico remunerado en el Perú. Su trabajo investigativo y su experiencia práctica en la implementación de políticas de género la posicionan como una voz fundamental para comprender las complejidades de la crisis de los cuidados en nuestro país, así como las rutas posibles hacia su transformación. Agradecemos profundamente a la magíster Bettina Valdés por aceptar nuestra investigación, nuestra invitación, y por compartir su conocimiento, su análisis crítico y su compromiso con todos nosotros el día de hoy. Ah, Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, quisiera comentarle que ya se le dio coanfitrión a la sesión de hoy para que pueda compartir su pantalla si usted gusta, y pues ya estaremos comenzando con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, magíster. Muchísimas gracias por la invitación.
Es un honor para mí conversar con ustedes, reflexionar sobre este tema de la crisis de los cuidados que es vigente, que es muy importante que se revise desde diversas, digamos, formaciones y también desde diversos puntos de reflexión, ¿no? Vamos a empezar entonces con un pequeño PPT que les he presentado, digamos que le voy a presentar, que se titula En mi casa muere el patriarcado todos los días. Un análisis de la crisis de los cuidados desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, ¿verdad? ¿Y en qué se basa esta ponencia? Se basa primero en mi experiencia laboral, ¿verdad? Territorial, en zonas, en diversos distritos de Lima metropolitana como consultora para la elaboración de sistemas locales de cuidado. ¿Verdad? Entonces, digamos que en estas consultorías, en estos trabajos que he realizado, he tenido que acercarme a la población, acercarme a las instituciones públicas, elaborar proyectos normativos, elaborar planes de cuidado locales y propuestas también de sistemas locales de cuidados, ¿verdad? Esa es, por un lado, mi experiencia de trabajo territorial para impulsar un sistema local de cuidados, ¿verdad? Donde ahí me he dado cuenta justamente de esta crisis de los cuidados. Y otro punto importante de partida de mi ponencia es mi vida personal, ¿verdad? Desde la maternidad, desde la convivencia heterosexual, como hija, como trabajadora y como ciudadana, ¿verdad? Entonces, esos son un poco los puntos de partida. Vamos a empezar entonces con la definición del cuidado, ¿verdad? Y cuál es la base teórica del concepto de cuidado. Primero, Daniel Kerwat, ella nos plantea el concepto de división sexual de trabajo, en donde se priman dos principios, el principio de separación, en el sentido de que hay trabajos, digamos, asignados a las mujeres y otros trabajos muy diferentes y muy paralelos asignados a los hombres. Y también el principio jerárquico, en el sentido de que los trabajos asignados para los hombres tienen un mayor valor social que los trabajos asignados para las mujeres. Y ahí está el trabajo remunerado y el trabajo doméstico, ¿verdad? Y esto implica, ¿esto en qué influye? Influye en la sociedad, influye en la economía, influye en el poder, influye en la política, ¿verdad? Esta división sexual del trabajo. Y también nos habla Daniel Kerwan de la producción del vivir, es decir, cómo se va desarrollando la vida, ¿verdad? Y lo que plantea justamente es que se desarrolla a partir de un plano profesional, de un trabajo profesional, que es el trabajo remunerado, ¿no? Que puede ser formal, informal, y del trabajo doméstico, ¿verdad? Entendido como una disponibilidad permanente del tiempo de las mujeres al servicio de su familia, y también de este cuidado personal que tienen que realizar también las mujeres, ¿no? Por otro lado, tenemos a Silvia Federici, que nos habla de la sociedad desde la lógica capitalista como una fábrica social, ¿verdad? Y que depende mucho de del trabajo no remunerado de las mujeres, de las tareas domésticas, ¿verdad? Que se convierte en un centro de producción de fuerza de trabajo, ¿verdad? En ese sentido, el trabajo doméstico no remunerado crea fuerza de trabajo para este Estado capitalista. Eso es lo que nos dice Silvia Federici. Ahora, Laura Pautasi también plantea un punto importantísimo en el sentido de que ella hace un análisis crítico respecto a los avances en los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Pero indica que el tema de la transformación de esta división sexual del trabajo, del que nos habla Daniel Kerwat, no ha cambiado, o no ha cambiado mucho, o no ha cambiado radicalmente, como para decir de que hay una igualdad o hay una responsabilidad doméstica compartida, ¿verdad? Eso no ha cambiado, se mantiene, ¿no? Y otro punto que reflexiona Laura Pautasi es que ante la escasez de los servicios públicos del Estado para poder responder a estos trabajos domésticos no remunerados de cuidado, ha surgido otro tipo de trabajo, que es el trabajo comunitario, que también es voluntario y que también suele ser asumido por las mujeres, es decir, la olla común, el vaso de leche, ¿verdad? Las lideresas comunales, ¿verdad? Muy bien, esa es, digamos, una base teórica para el concepto del cuidado, ¿verdad? ¿Y qué es el cuidado? Es toda aquella actividad de hacerse cargo material, económica y afectivamente de una persona. Ahí hay que tomar en cuenta, es muy importante el tema afectivo, el tema emocional. Cuando se cuida, no solamente es una tarea que se hace de manera inconsciente, de manera automática, robótica, sino que están
implicados las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas a quienes se cuidan. Otro punto importante del concepto de cuidado es que es una necesidad general. Todas las personas, en toda su diversidad, a lo largo de todo su ciclo de vida, necesitan cuidados. Todas las personas, ¿verdad? Solamente que hay algunos momentos en nuestra vida o hay por algunas circunstancias particulares que necesitamos más cuidados. Por ejemplo, cuando somos recién nacidos, por ejemplo, cuando nos enfermamos, por ejemplo, cuando tenemos alguna discapacidad o, por ejemplo, cuando somos personas adultas mayores, ¿verdad? Necesitamos más cuidados, ¿verdad? Y más especializados. Ahora, el cuidado puede ser un cuidado remunerado, es decir, ahí están las enfermeras, ahí están las profesoras, los médicos, las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad? O puede ser un trabajo de cuidado no remunerado, como el que hacen las madres, las abuelas, las hermanas mayores, las tías, ¿verdad? De manera general, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Un punto importantísimo del cuidado es que implica emociones, implica relaciones entre personas, implica afectos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el concepto de cuidados ya ha sido definido por la Corte Interamericana el año pasado, el 12 de junio del 2025, en una opinión consultiva, en donde, digamos, por primera vez a nivel del derecho internacional de los derechos humanos se define el derecho al cuidado, ¿verdad? Este es un documento importantísimo que marca, digamos, la consolidación conceptual del concepto de derecho al cuidado. Y en resumen, ¿qué nos dice la Corte Interamericana? Dice que se debe de hacer referencia al derecho a cuidar. Toda persona tiene derecho a cuidar, pero también toda persona tiene derecho a ser cuidada. Pero también toda persona tiene derecho al autocuidado. Pero también toda persona, ahí nos dice Karina Batiani, también tiene derecho a no cuidar. Esta parte es importantísima y es la parte, digamos, más rebelde, digamos, la más, puede generar mucho más, digamos, resistencias al concepto, ¿no? El concepto de cuidado implica el derecho también a no cuidar, ¿verdad? Entonces, la configuración del derecho al cuidado se basa en derechos fundamentales ya reconocidos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad, ¿verdad? Pero se pone énfasis en la igualdad material entre las personas, ¿verdad? Independientemente de su género, su edad, de sus necesidades específicas, ¿no? Y nos habla también la Corte Interamericana de la interrelación entre el derecho al cuidado y otros derechos. El derecho al cuidado se relaciona con otros derechos, pero en sí mismo es un derecho individual, ¿verdad? Y por eso es importante tomar en cuenta a qué otros derechos se relaciona el cuidado. Primero, el derecho a la vida, ¿verdad? El derecho a la vida en el sentido de vida digna. Una vida digna implica una vida sin sobrecargas, sin que esas tareas de cuidado impliquen que tú renuncies a tu trabajo remunerado, sin que esas tareas de cuidado impliquen que tú pongas en juego tu salud, ¿verdad? A ese derecho a la vida se refiere la relación al cuidado. También el derecho al cuidado se relaciona con el derecho a vivir sin violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la violencia ocurre ante el incumplimiento de estas tareas de cuidado, ante el incumplimiento de estos roles, digamos, tradicionales, que es el rol doméstico asumido la mayoría de las veces por las mujeres, ¿verdad? Entonces se produce el castigo, la violencia. Y también vinculado al derecho a vivir una vida sin violencia, el derecho al cuidado está la dependencia económica, ¿verdad? Muchas veces por estos roles tradicionales que nos impone la sociedad a las mujeres, que es el cuidado, ¿verdad? Que son las tareas domésticas, preferimos cuidar a tener un trabajo remunerado, ¿verdad? Y ahí surge la dependencia económica, y la dependencia económica es un factor importantísimo, motivo por el cual muchas mujeres víctimas de violencia no denuncian un hecho de violencia, ¿verdad? Luego también el derecho al cuidado se relaciona con el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no se desarrolla, digamos, de manera igualitaria para hombres y mujeres. Cuando la mujer tiene una carga de cuidado, es decir, cuando es madre o cuando es hija y cuida a sus familiares adultas mayores, o cuando es la hija mayor que cuida a sus hermanos y hermanas, ¿verdad? El derecho al trabajo, digamos, se ve un poquito vulnerado, ¿verdad? Y las instituciones, sean públicas o privadas, no responden, no dan una medida para equilibrar esa sobrecarga que tienen las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Entonces surge, por ejemplo, la doble jornada laboral,
en el sentido de que puede una mujer tener sus 8 horas laborales en una oficina de 8 a 5, muy bien. Regresa a su casa a cuidar a sus hijos, a ayudarlos a la tarea, a darles de comer, a bañarlos, a vestirlos. Esa es la doble jornada laboral. Y eso genera pobreza de tiempo, ¿verdad? Otro punto, que es el derecho al cuidado, se relaciona con el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una sobrecarga de cuidado, cuando tiene una sobrecarga de cuidado, va a generar esta pobreza de tiempo del que les hablo, y eso va a mermar el tiempo y las oportunidades que tiene a educarse, digamos, en la escuela o también en la universidad o alguna especialización, qué sé yo, la maestría, el doctorado, qué sé yo, justamente por esta doble jornada laboral y esta pobreza de tiempo, ¿verdad? Y también el derecho al cuidado se relaciona con el diseño urbanístico de la ciudad. Las ciudades han sido diseñadas arquitectónicamente, ¿verdad? Pensadas en el trabajo remunerado, en la oficina, en la producción, en el capitalismo, en las tiendas, en las ventas, en los restaurantes, ¿verdad? En eso ha sido pensada la ciudad. No ha sido pensada para una persona que se dedica al trabajo de cuidado. No ha sido pensada para, por ejemplo, una madre de familia que lleva a sus hijos o a sus hijas al colegio, la distancia, el transporte, o no ha sido pensado para las situaciones de violencia que sufren las mujeres en el transporte, o la distancia, o el tiempo, cómo se puede manejar eso del tiempo y regularlo también con el trabajo de cuidado, ¿verdad? No, la ciudad no ha sido pensada así, ¿verdad? Ahora, la crisis de los cuidados. Esa es la primera parte, era definiciones, ¿verdad? Concepto principal. Y la crisis de los cuidados, ¿cómo es que se da? Primero, hay diversos informes de diversas instituciones que ya nos hablan de que es un problema mundial, ¿verdad? No es solamente un problema en el Perú, sino es un problema mundial. Ahí tenemos CEPAL, que tiene varios documentos que señalan de que las mujeres dedican más del triple del tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, el triple del tiempo, ¿verdad? A pesar de que el aporte económico y las tareas de cuidado oscilan entre el 15.9% y el 25.3% del Producto Bruto Interno, es decir, las tareas de cuidado, digamos, si lo traducen en monedas, si lo traducen en costos, ¿verdad? Aportan muchísimo al Producto Bruto Interno, a la economía mundial, las tareas de cuidado, que justamente son las no remuneradas, ¿no? Luego, ¿qué nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo? También nos dice que el porcentaje de tiempo de trabajo no remunerado en los hogares que está a cargo de las mujeres se encuentra entre el 69 y el 86% a nivel mundial. Y la OIT también en otros documentos nos dicen que el trabajo de cuidado no remunerado equivale al 9% del PIB mundial si se diera un valor monetario, ¿verdad? Entonces, las tareas de cuidado aportan mucho a la economía mundial, ¿verdad? A pesar de eso, no son valoradas, ¿verdad? La mayoría de las veces son realizadas por mujeres, ¿verdad? En el caso de Perú tenemos la ENUD, que ha sido elaborada por la INEI, y que nos dice justamente, digamos, refuerza lo que nos dicen todos estos documentos con una mirada mundial, nos dicen que los hombres asumen más horas de trabajo remunerado que de trabajo doméstico no remunerado, a comparación de las mujeres. Las mujeres trabajan menos horas en el trabajo remunerado y mucho más horas en el trabajo doméstico no remunerado. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar obviamente una desigualdad, va a generar pobreza de tiempo, pero imagínense las consecuencias en su salud, ¿verdad? En su salud mental, en su salud física, ¿verdad? En su proyecto de vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de todas estas estadísticas ya ha analizado Karina Batiani en un documento muy importante que se titula Políticas del Cuidado. Y ella justamente caracteriza esta crisis de los cuidados, la caracteriza. ¿Cuáles son estos problemas del cuidado? Primero dice que el cuidado en las sociedades se organiza de una forma familista, es decir, el cuidado está centrado en la familia, ¿verdad? Pero dentro de la familia, el cuidado está centrado en las mujeres, es decir, está feminizado. Y las mujeres entendidas no solo como la mamá, puede ser la mamá, la abuela, la hija mayor, eh, o la hija soltera que cuida a sus padres o a sus madres adultas mayores, o la hija mayor que cuida a sus hermanos o hermanas, o la tía soltera que cuida a los sobrinos, ¿verdad? O la vecina, ¿verdad? O, y ahí vamos con el tema, que es el siguiente punto que identifica Karina Batián, que es que el cuidado es estratificado.
¿verdad? Estratificado ¿en qué sentido? En el sentido de que mientras más pobre es un hogar, menos estrategias adaptativas tiene para tercerizar el trabajo de cuidado a través del mercado. Estas estrategias adaptativas se refieren a cómo resuelve una familia el cuidado, cómo lo resuelve, ¿verdad? Y estas estrategias adaptativas justamente es cómo terceriza el cuidado, ¿verdad? Cómo contrata a una cuna, cómo contrata a una nana, cómo contrata a una trabajadora del hogar remunerada, cómo va hacia el mercado, hacia un servicio público o un servicio privado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un hogar más pobre, el hogar más pobre va a tener mucho más complicaciones para conseguir o para implementar estas estrategias adaptativas. ¿Y eso qué significa? Que otra vez va a volver al círculo, a hacer el cuidado familista y el cuidado feminizado, en donde una mujer de esa familia va a dedicarse 24 horas al cuidado. ¿Eso qué significa? Que no va a tener ingresos propios. ¿Eso qué significa? Que va a estar en riesgo de sufrir violencia por la dependencia económica, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa nos dice Karina Batiani? Que el déficit de cuidados, es decir, cuando un Estado, cuando una sociedad no resuelve los cuidados de manera adecuada, también hay un déficit de democracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la democracia debería responder a los derechos humanos y a las necesidades de todos y todas. Y cuando no responde al cuidado, hay alguien obviamente que en la mayoría de los casos es una mujer de esa familia que es la más perjudicada, que no va a poder acceder a un trabajo remunerado porque no tiene tiempo, no va a poder acceder a la educación porque no tiene tiempo, porque está cuidando, ¿verdad? Va a generarse eso una dependencia económica, ¿verdad? Ella no va a poder salir de una situación de violencia tampoco. Y bueno, se genera pues todo un círculo, digamos, una espiral de pobreza, ¿no? Muy bien, eso nos dice Karina Batial. Y vamos a ver un poquito las causas de esta situación, de por qué hay esta crisis. Como ya habíamos dicho, bueno, dice Daniel Kerouac, la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo a partir de estos roles de género tradicionales es la causa principal por la que se produce esta crisis de los cuidados, ¿no? La división sexual del trabajo que asigna, pues, roles de proveedor al hombre y roles domésticos o de cuidado a las mujeres, ¿no? Esa es la primera causa. El otro punto importantísimo es el marianismo, es decir, la sociedad nos enseña a las mujeres desde niñas en este proceso de socialización de género tradicional a que las mujeres pues son, digamos, las que deben de sacrificarse, las que deben de poner su vida a un lado para atender a su familia, a sus hijos o hijas o a su esposo, ¿verdad? Tiene que renunciar a sus sueños personales, a sus metas personales, ¿verdad? Tiene que vivir por los otros o por las otras, ¿verdad? Ese es el marianismo, ese que es el que nos han enseñado desde la infancia, ¿verdad? Por ejemplo, que ahí viene el título de la ponencia, en casa muere el patriarcado todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marianismo se ve en la vida cotidiana todos los días. Por ejemplo, seguramente ustedes lo han vivido, pero yo sí. Cuando tenemos una familia en donde hay un hijo, una hija, el papá, la mamá, a la hora de almuerzo, y al hijo y al esposo le sirven la presa más grande, un plato gigantesco de arroz con pollo con 2 presas gigantescas. A la hija una presa más chiquita y un arrocito poco. Y a la mamá, bueno, el cocolón, lo que queda de comida. Ese es marianismo, ¿verdad? Y la que sirve es la mamá, ¿verdad? Ese es marianismo. O de repente compraron el pollo a la brasa y bueno, todos se agarraron el pecho, a la mamá le gusta el pecho y el sacrificio le hace entregar el pecho, el pollo a la brasa, ¿verdad? Ese es marianismo, ¿verdad? Es esa forma cotidiana que nos han enseñado, que nos ha impuesto la sociedad para sacrificarnos en esas actitudes, en esas situaciones cotidianas y mínimas que se viven día a día en la casa, ¿verdad? Pero en la casa, y eso se va ampliando en la casa, en la familia, en la sociedad, en el vecindario, en la política, ¿verdad? Eso se va ampliando. Muy bien, entonces por ese lado es el marianismo, esa es la causa. Y por otro lado es la masculinidad heteronormativa, que también a los niños les han enseñado desde la infancia, la masculinidad heteronormativa, es decir, el rol tradicional de proveedor, el rol de cuidador, en el sentido de héroe, ¿no? Es el que tiene que proteger, ¿verdad? Tiene que proteger, tiene que ser el héroe, ¿verdad?
el rol heterosexual, esta validación homosocial, es decir, la masculinidad heteronormativa se va midiendo en comparación a otros hombres, ¿verdad? Los hombres tienen que probar su masculinidad, tienen que siempre estar luciéndose ante otros hombres. ¿Y eso qué significa? Lucirse en relaciones de poder, ¿verdad? En relaciones de poder, a cuántas personas humillas el bullying, a cuántas mujeres tienes cautivadas, ¿verdad? O a cuántas mujeres violentas, agredes, ahí está el acoso sexual en espacios públicos, o la violencia de género, ¿verdad? Y la masculinidad heteronormativa tiene como principal mecanismo de represión, ¿verdad? La violencia, porque esa es la prueba del control o del poder que tiene un hombre sobre las otras personas, ¿ah? No solamente sobre las mujeres, sino también sobre los hombres feminizados también, ¿verdad? Entonces, esta masculinidad heteronormativa, ¿qué tiene que ver con el cuidado? Primero, digamos, la masculinidad heteronormativa que van aprendiendo los hombres los hace adultos con una vivencia de privilegio, ¿verdad? Quieren ser servidos. Por eso es que cuando ustedes tienen, digamos, la convivencia heterosexual, ¿verdad? La convivencia heterosexual, el hombre espera, sentado en la mesa, que le sirvan, ¿verdad? Ese ¿por qué? Porque toda su vida le han enseñado ese privilegio. Seguramente en su casa cuando era niño también de niño se sentaba al costado del papá y la hija o la hermana y la mamá estaban en la cocina y venían corriendo a servirles a los dos. Esa es una masculinidad de privilegio, ¿verdad? Y otro punto, la masculinidad heteronormativa, es la lógica del apoyo, de la ayuda, no de la responsabilidad directa y exclusiva del cuidado, ¿verdad? Eso no está en la mente de una masculinidad heteronormativa. O sea, no es que es su responsabilidad cuidar, no es que ya llegó la hora de almuerzo y el hombre está preocupado en qué va a cocinar, ¿verdad? No, eso no va con la masculinidad heteronormativa, ¿verdad? Pero sí, de repente el hombre está preocupado en que, bueno, ¿qué le dirá a su esposa que le ayude a hacer, ¿verdad? Entonces es esa carencia de un sentido de responsabilidad directa del cuidado, ¿verdad? Entonces, ante esa masculinidad heteronormativa y ante este marianismo femenino, esas son las causas principales de esta crisis de los cuidados. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Primero, si hay una sobrecarga de cuidados, es decir, si una de las personas de la familia se dedica más tiempo a los cuidados que la otra, obviamente va a haber pobreza, menos disposición de tiempo para dedicarse a otras actividades remuneradas o también actividades de bienestar, para descansar, para ver televisión, para ir al gimnasio, para estudiar la maestría, que se va a tener menos tiempo, ¿verdad? Esa es la pobreza de tiempo. Y luego también está la doble o la triple jornada laboral, ¿verdad? Tienen sus 8 horas de trabajo, regresan a la casa, siguen trabajando. Aparte son del vaso de leche, aparte tienen que hacer el comedor popular, aparte mil cosas, ¿no? Y eso implica una pérdida de autonomía económica, la sobrecarga del cuidado, y ese es el gran problema, la sobrecarga del cuidado en una persona y sobre todo en las mujeres va a generar una pérdida de autonomía económica, van a tener menos tiempo, vas a tener no solamente menos tiempo para dedicarte a ti, ¿verdad? El autocuidado, sino menos tiempo para buscar un trabajo remunerado. ¿Y eso qué significa? Que menos ingresos propios, más dependencia económica, menos autonomía en general, ¿verdad? Y hay un mayor riesgo de sufrir violencia. En la lógica del mercado, si hablamos del mercado de trabajo, esta crisis de los cuidados que genera una segregación laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque hay oficios feminizados, ¿verdad? Se asume de que las mujeres, como son las que naturalmente, entre comillas, naturalmente por los genes, por el ADN, ya nacen sabiendo cuidar, entonces van a ser mejores enfermeras, mejores profesoras de inicial, mejores trabajadoras sociales, mejores, qué sé yo, ¿verdad? A comparación de otros trabajos masculinizados, ¿verdad? Como por ejemplo el de seguridad, el de transporte, la economía, eso es para hombres, ¿no? Y eso, digamos, parece insignificante, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente, como nos dice Daniel Kerouac, no solamente está el principio de separación, digamos, de trabajo doméstico remunerado, esa separación del trabajo doméstico y el trabajo remunerado. No solamente hay separación, sino hay una diferencia de valoración, hay una desigual valoración, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que obviamente estos oficios feminizados tienen una baja remuneración, tienen menor prestigio social, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos son asumidos por mujeres, ¿verdad?
Ahora, otro problema del cuidado con el mercado laboral es que las instituciones, sean públicas o privadas, como han estado pensadas, así como la ciudad que está pensada en el trabajo remunerado, en el capitalismo, en las ventas, en los comercios, ¿verdad? Así también está pensado en el mercado de trabajo, las oficinas, las empresas, las instituciones públicas, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que las propias instituciones generan barreras internas para que las mujeres tengan que mimetizarse con los hombres y asumir que una trabajadora es en todas sus características igual que un trabajador, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que van a ver, a pesar de que existe el derecho a la lactancia, ¿verdad? Y el derecho al pre y el posparto, van a haber muchas complicaciones en diferentes instituciones públicas y privadas para que se reconozca esos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, ese también es el caso de la vida real, ¿eh? Por eso en la ponencia se habla, en mi casa muere el patriarcado todos los días, ¿no? Porque también es desde la vida cotidiana. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo, digamos, estaba en la maternidad, ¿no? Nace mi hijito, yo estaba trabajando en una institución pública de 8 horas, tenía mi derecho a la lactancia dentro de la oficina. El derecho a la lactancia no te plantea tiempo, ¿verdad? Te puedes ir varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no te da más tiempo. ¿Y qué pasa? Te respetan el derecho, claro, muy bien. Pero ¿qué pasa? Te miran mal tu jefe, te miran mal tus compañeras. Justo en ese momento en que ya pasaste las 2 horas en donde ya es un exceso, justo te mandan a una reunión, ¿verdad? O de repente, el lugar de la lactancia es un espacio horrible, sucio, un depósito. Ese es tu lugar de lactancia. Entonces, las instituciones no piensan en respetar estos derechos de una mujer trabajadora. La lactancia, el del pre y posparto. ¿Qué pasó después en mi caso acá? Posparto, yo pedí mi tiempo, mi licencia, regresé, ya había otra persona y en un tiempo tuve que renunciar, porque esa otra persona había asumido ya toda mi función. Entonces ya no me necesitaba la institución, y la institución misma te va votando, digamos, ¿verdad? No, ya es madre, uy, no, ya no. O de repente te ponen, no sé, una capacitación fuera del horario laboral. ¿Cómo voy a hacer mi capacitación fuera del horario laboral si recién ha nacido hace 3 meses mi hijo? Entonces ya la propia institución se va volviendo hostil hacia ti, ¿verdad? De repente reconocen, digamos, políticamente, lo políticamente correcto, reconocen tus derechos, pero las prácticas cotidianas van a hacer que tú, como mujer madre, y desde la lógica del marianismo, termines renunciando, buscando un trabajo de menos horas, menos remunerado, ¿verdad? Adecuando tus horarios al cuidado y lo que te sobra al trabajo remunerado. Entonces, las instituciones, sean públicas o privadas, no atienden a las necesidades de las mujeres trabajadoras, a pesar de que existen estos derechos. No hay guarderías, no hay lactarios, no hay una infraestructura del cuidado, es decir, el lactario es un hueco oscuro, ¿verdad? Hay un cumplimiento de la licencia de maternidad, hay una discriminación y eso se llama hostigamiento laboral, ¿no? A las madres, ¿no? Y en el caso de las trabajadoras del hogar remuneradas, en el caso de las trabajadoras del hogar remuneradas, que muchas veces son las que suplen este rol de madre, ¿qué pasa? Son infravaloradas económicamente, están en una condición de informalidad, hay malas condiciones laborales, muchas veces sufren explotación y muchas veces sufren violencia, ¿no? Y justamente de eso quería comentarles también un poco respecto a mi libro, Revelando el Secreto, Relaciones de Género entre Empleadoras y Trabajadoras del Hogar Cama Adentro. Ahí tenemos... yo hice entrevistas tanto a las empleadoras como a las trabajadoras del hogar y vemos de que a pesar, miren, hay una empleadora, ¿no? Este es el testimonio de una empleadora, 42 años, Surco, dice, yo creo que sin la ayuda de esta persona yo no habría podido terminar mi maestría, no habría podido sustentar mi tesis. Me he tomado día de día, metida en mi cama leyendo y leyendo, sin espacio ni siquiera, de verdad, para nada. Entonces esta persona ha cubierto esos espacios para con mis hijas. Y luego otra empleadora dice, este es un empleador de 39 años de Barranco y dice, sobre la trabajadora del hogar, que se encargue los trabajos que no queremos hacer a bajo costo. Miren, esa es la lógica de las empleadoras. A pesar de que las empleadoras reconocen que las necesitan mucho, a pesar de eso, a bajo costo, pocos derechos, informalidad, ¿verdad? ¿Y qué dicen las trabajadoras del hogar? ¿No? Aquí tenemos una trabajadora de 54 años, San Juan de Miraflores, dice, es un trabajo duro que no saben valorar los empleadores y es muy sacrificado porque dejamos a nuestros hijos tantas horas, si es cama adentro, toda la semana adentro y los hijos están botados en la casa.
Entonces, eso es un trabajo bien duro porque no saben valorar, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿A qué se refiere que no saben valorar? Porque no hay un contrato escrito, porque no hay una remuneración adecuada, porque no les quieren reconocer su derecho a la CTS, no le quieren reconocer su derecho a la gratificación, no le quieren reconocer su derecho a las vacaciones, ese es el problema, ¿verdad? Otra trabajadora del hogar de 36 años de San Isidro dice, ¿no? Como ya tengo un hijo, es más necesario que yo trabaje más en casa, o sea, acá adentro. A veces veo a las personas en la calle y como no salgo a vender, y se pregunta ella, ¿cómo no salgo a vender como ellos una sanguchería en la calle? Pero estaría ahí jalando a mi hijo por acá en tanto frío, en tanto invierno. Gracias a Dios tengo un techo, tengo una comida. Nunca falta comida. Hay veces me siento frustrada. ¿Por qué no me voy a vivir a otro lado? Pero no tengo a dónde ir. Miren qué fuerte, estas son todas trabajadoras del hogar cama adentro, ¿no? Qué fuerte. Ella como trabajadora del hogar cama adentro tiene un hijo que vive en la casa de las empleadoras y por esta necesidad, por este no saber a dónde ir, no saber a qué otra cosa dedicarse, se queda en estas condiciones eh, de, de vulneración de derechos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el cambio que se pretende? ¿Cuál es el cambio? Ahí para eso tenemos a otra autora que se llama Joan Tronto, tiene un documento muy bonito, que se titula Democracia y Cuidado. Y ella plantea toda una teoría sobre cómo debería de ser digamos, un sistema de cuidado ideal, una sociedad del cuidado ideal. ¿Cómo debería de ser una democracia cuidadora? ¿A qué se refiere? Una democracia que reconozca el cuidado, que se organice el cuidado adecuadamente y que plantee responsabilidades de cuidado a todos y a todas, ¿verdad? A todos y a todas. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber un ciudadano y una ciudadana cuidadora o cuidador universal, ¿verdad? Es decir, hombres y mujeres en toda su diversidad van a poder trabajar remuneradamente, pero también cuidar de sí mismos y cuidar de otras personas, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Ella también teoriza acerca del concepto del buen cuidado, no solamente cuidado, sino el concepto del buen cuidado. ¿Qué significa? Tener tiempo. ¿Qué significa? Tener recursos económicos. ¿Qué significa? Tener una voluntad colectiva, es decir, el cuidado no se circunscribe a la familia, implica a la sociedad en general, a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, al vecindario, al barrio, ¿verdad? A las empresas. Implica igualdad en responsabilidades, es decir, responsabilidades de cuidado equilibradas entre hombres, mujeres, entre el barrio, entre el vecindario, pero también entre la empresa, pero también entre el Estado, ¿verdad? Ese es Joan Tronto, ¿no? Planteando el ideal, ¿no? Entonces ella lo que dice que si hay una mejor provisión de servicios de cuidado, va a haber, va a haber más desarrollo de toda la población y va a haber una democracia más sólida, ¿verdad? Entonces así se da la pirámide. Primero tiene que darse una organización social de cuidado ideal, ¿verdad? Luego pasar a una organización social de la producción en base a esta organización social de cuidado y luego a una democracia ideal, una democracia de cuidado. Eso es lo que plantea Joan Tronto, ¿verdad? Entonces, en base a esa, digamos, a partir de la teoría, lo que existe son políticas de cuidado, ¿verdad? En otros países se están dando, en el Perú, bueno, se está luchando, pero existen políticas de cuidado, ¿no? Entonces, las políticas de cuidado dependen de comprender primero las características de cómo se organiza tu sociedad en el cuidado, cómo se organiza, ¿verdad? ¿Cuáles son esas redes de cuidado? Ya sea la familia, el Estado, el mercado, las ONGs o las organizaciones sociales de base, cómo se organiza tu ciudad, ¿verdad? Y las políticas de cuidado en términos democráticos implica tiempo suficiente para cuidar, recursos suficientes para cuidar, voluntad colectiva, igualdad en el reparto de las tareas de cuidado, ¿no? Y eso implica una gobernanza multinivel, ¿verdad? Una gestión intersectorial y la participación social, importantísimo. ¿Y qué significa una política de cuidado adecuada? Reconstruir el modelo de esta masculinidad heteronormativa y estereotipada, pero también reconstruir esta feminidad marianista, ¿verdad? Esta feminidad marianista. Ahora, la ONU Mujeres, la OIT, han planteado las 5 R's, que son, digamos, las 5 estrategias principales para este sistema integral de cuidado que un país debería de tener, ¿no? Primero, reconocer, es decir, valorar el trabajo de cuidado. Luego, redistribuir, es decir, equilibrar, ¿no? Responsabilidades domésticas compartidas. Luego, reducir ¿qué? La sobrecarga del trabajo, sobre todo en las mujeres. Recompensar adecuadamente el trabajo de cuidado remunerado.
ejemplo, de las trabajadoras del hogar, de las profesoras, de las enfermeras, y representar, es decir, en las instancias públicas en donde se dialogan, se debaten las políticas públicas, tienen que estar las personas que realizan los cuidados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, lo que yo trabajé el año pasado, que fueron diferentes propuestas de sistemas locales de cuidados, porque como sabemos, no existe a nivel nacional un sistema, digamos, general de cuidados. Entonces, se estaba planteando una propuesta de ir a nivel local, ¿no? Entonces, ese sistema local de cuidados es importante porque garantiza derechos, porque reduce la pobreza, hay una recuperación de la economía familiar, reduce también las desigualdades del uso del tiempo para cuidar y amplía las oportunidades para estudiar, para trabajar de todas las personas integrantes de la familia, ¿no? Entonces, hay que ver también que este derecho al cuidado que hemos estado conceptualizando tiene ya un marco normativo internacional, ¿verdad? Aparte del concepto de cuidado de la Corte Interamericana, existen diferentes tratados que ya cada uno de estos tratados ha ido definiendo y ha ido regulando específicamente puntos sobre el derecho al cuidado, ¿no? Y tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, los derechos del niño, la Convención de Derechos del Niño. Luego la Convención Americana, la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia. Luego tenemos la OIT tiene varios convenios sobre responsabilidades familiares, sobre la maternidad, sobre las trabajadoras domésticas, sobre las trabajadoras del hogar, el convenio 189, el convenio 190, que es para la prevención de la violencia. Y en el Perú también tenemos varias normas que nos hablan del tema de cuidados, ¿verdad? No directamente, pero en algún sentido. Por ejemplo, tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades que recientemente ha sido modificada, no se olviden, en la Política Nacional de Igualdad de Género, que nos habla de un sistema nacional de cuidados. Tenemos un marco conceptual del cuidado, se aprobado por una norma. También otra norma aprobó el Grupo de Trabajo Sectorial sobre temas de cuidados. Y tenemos varias políticas multisectoriales vinculadas a las personas que requieren cuidados. Tenemos la política multisectorial niños, niñas, adolescentes, la política nacional multisectorial personas adultas mayores y la política nacional multisectorial de personas con discapacidad. Todas estas normas nos hablan de cuidados, ¿verdad? Y también hay responsabilidades institucionales. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene competencias en temas de mujer, en temas de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo también nos habla de la seguridad, de los derechos laborales. El Ministerio de Salud también nos habla de temas de discapacidad. El Salud también nos habla de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. El MIDIS tiene pensión 65, programa Cuna Más, el programa Contigo. Y los gobiernos locales, es decir, los municipios, también en sus leyes, en la Ley Orgánica de Municipalidades, tienen funciones específicas vinculadas a los cuidados, pero no así, tal cual, la palabra cuidados, pero sí vinculadas a los derechos de las mujeres, de los niños, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, ¿no? Y ahí tenemos servicios como la de MUNA, OMAPET, SIAM, en algunos municipios está la Casa de la Mujer, algunos municipios tienen la Casa de la Juventud, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la característica principal? Estos servicios ¿cuál es su característica? Tienen una infraestructura, los servicios tienen una infraestructura, son centralizados, o sea, en un solo lugar, está dirigido a la persona que requiere cuidados, es decir, a la niñez, a la persona adulta mayor y a la persona con discapacidad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia de estas características nacionales con las experiencias internacionales? Primero, que a nivel internacional hay países que ya tienen un reconocimiento constitucional del derecho al cuidado, tienen leyes nacionales sobre sistemas integrales de cuidado, tienen normas locales sobre sistemas locales de cuidado y tienen servicios nacionales dirigidos a las personas que cuidan, pero también a las personas que requieren cuidados, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, miren, en Colombia tenemos las manzanas del cuidado. Esto solamente es en Bogotá. Miren, en Bogotá, ¿cuántas manzanas de cuidado? Y miren esta foto. Esta es una manzana de cuidado, el porvenir. Miren esa infraestructura gigantesca. Pero ¿cuál es el detalle? Miren, dice, aquí ellas pueden cumplir sus sueños mientras cuidan a quienes cuidan. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Esta manzana de cuidado no está dirigida solo a la persona que necesita cuidado, sino a la persona que cuida. Esta es una mirada feminista, ¿verdad? Porque ella misma lo plantea, ¿no? ¿Y cuáles son las características de estos servicios de esta manzana de cuidado? La proximidad, es decir, está cerca de la casa de la persona que cuida, ¿verdad? La simultaneidad. Hay cursos o hay actividades que son dirigidas, por ejemplo, a los niños y niñas, pero también dirigidas a sus madres.
dirigidas a las personas con discapacidad, pero también dirigidas a sus madres o a sus personas que cuidan, ¿verdad? Simultaneidad de actividad. Y la corresponsabilidad social. Estas manzanas de cuidado están vinculadas por el Estado, por la empresa, por la ONG, por las organizaciones sociales de base, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia. Estos sistemas que ya hay en Colombia, en México, en Chile, tienen estos principios, el principio de proximidad, de simultaneidad, de corresponsabilidad, pero están dirigidas también no solo a la persona que requiere cuidado, sino a la persona cuidadora y a la comunidad en general. Entonces, hay un punto importante en estos diferentes servicios que brindan, el servicio del autocuidado. ¿Para quién? Para las cuidadoras. Formación y fomento económico de las personas que requieren cuidado. Socialización y organización, no solamente las personas que requieren cuidado, sino también de las propias cuidadoras. Ahí se forman redes, bueno, y hay un servicio de transformación cultural que nos habla justamente de las masculinidades, ¿verdad? Heteronormativas. Y bueno, ahí hay otros servicios, ¿no? Pero ¿cuál es el caso del Perú? Primero, hay una centralidad, hay una mega infraestructura, ¿verdad? No existe esta simultaneidad de servicios. El servicio local en el Perú está dirigido a la persona que necesita cuidado, no a la persona cuidadora, y menos aún a la mujer, y menos aún desde un enfoque de género, y menos aún desde una mirada feminista, ¿verdad? No. Hay una ausencia de atención de las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad? En todas estas propuestas de sistemas nacionales de cuidado que están en el Congreso no se habla de la trabajadora del hogar remunerada, ¿verdad? Esa es una falencia. Tampoco se habla de una corresponsabilidad entre empresas, entre ONGs, entre organizaciones sociales de base. Hay una ausencia del enfoque de interseccionalidad, ¿verdad? No se mira esta situación de la discriminación múltiple en las personas, ¿verdad? Y hay una ausencia de servicios que cuestionen la masculinidad heteronormativa o el varianismo de las mujeres, ¿verdad? Y más bien los liderazgos de las mujeres son utilizados en los servicios del Estado, ¿verdad? A través de este voluntariado. Ahora hay promotoras de salud, mujeres voluntarias. Hay también orientadoras legales, mujeres voluntarias. Después también en el Caliwarma hay las madres, ¿verdad? Las madres sustitutas, que son las que trabajan, son mujeres voluntarias, ¿verdad? Entonces también el Estado, estos servicios, estos pocos servicios que brinda el Estado vinculados al cuidado, utilizan el trabajo no remunerado y voluntario de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la lógica o la propuesta de un sistema local de cuidados? Primero, la valoración del cuidado. El cuidado considerado como un problema público, ya no un problema familiar y menos aún un problema en las mujeres. Necesita un cambio de estereotipos, es decir, romper esta lógica de masculinidad heteronormativa y también romper la lógica de la feminidad marianista, ¿no? Y necesita un trabajo conjunto entre la familia, las ONG, las empresas, las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, ya se han dado algunas muestras de voluntad política a nivel regional y local. Tenemos a Arequipa, Junín, Cusco, que han emitido ordenanzas regionales, ¿verdad? Declarando el derecho al cuidado como interés público, declarando el día del 29 de octubre como el derecho al cuidado, ¿verdad? Esas son muestras de voluntad política, pero todavía no se ha dado ningún sistema local de cuidados propiamente dicho, menos aún un sistema nacional, ¿no? Y ahora mirando desde lo más personal, en mi casa muere el patriarcado todos los días. ¿Y por qué en mi casa muere el patriarcado todos los días? Porque todos los días renace, ¿verdad? Entonces, desde la maternidad, claro, desde la maternidad hay que o sea, cuando sean madres, ¿no? Hay que reflexionar mucho de cómo asumimos esa maternidad, ¿verdad? Cómo asumimos la maternidad desde la lógica de la mala madre. ¿Y cómo es la mala madre? La mala madre, la que no, su hijo o su hija no es el centro de su vida. La mala madre es la que sigue teniendo sueños personales, la que sigue teniendo, digamos, proyectos, metas, la que tiene autocuidado, ¿verdad? Se da su tiempo de autocuidado, ¿verdad? Eso va a ser considerado una mala madre. La sociedad te lo va a decir. Tu madre te lo va a decir, tu padre te lo va a decir, eres una mala madre porque estudias la maestría, eres una mala madre porque no estás atendiendo el lonche de tu hijo, eres una mala madre. Eso te lo van a decir, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el problema también de la maternidad? Que va a haber una deficiencia, te vas a dar cuenta de que hay una deficiencia de servicios de cuidado, públicos y privados. Si quieres buscar una guardería, por ejemplo, mi hijito, enero, febrero, vacaciones, tiene 7 años. Voy a buscar las vacaciones útiles, ¿verdad? Las vacaciones útiles, claro, carísimas y solo duran 1 hora.
más me demoro yendo, viniendo por 1 hora de vacaciones útiles. Donde hay una guardería que yo pueda pagar mis 4 horas de la mañana para poder seguir trabajando remuneradamente y que cuiden a mi hijo. Claro, si hay guarderías, excelente, pero carísimo, ¿verdad? Ya, entonces me voy a una guardería estatal. Ah, no, no aplica, porque todo lo que es a nivel del Estado tiene una focalización por temas de pobreza, que es lógico. Ya, pero ¿qué hace la gente clase media? Que están ahí en un limbo entre lo privado muy caro y que tampoco puedes acceder a lo público, ¿verdad? Porque no entras en los requisitos, ¿verdad? Y ahí eso es un complejo. Ese es muy complejo y ahí te lleva otra vez a la mala madre, ¿verdad? No vas a poder hacerlo todo, ¿verdad? No vas a poder trabajar remuneradamente y también cuidar muy bien a tu hijo o a tu hija. No lo vas a lograr, ¿verdad? Luego la convivencia, yo hablo de una convivencia heterosexual, ¿ah? Y eso que el padre de mi hijo, mi conviviente, es también magíster en género, especialista en masculinidades. A pesar de eso, desde la masculinidad privilegiada y el marionismo se va dando día a día. Es una lucha constante y personal, tanto de él como mía. Entonces, por eso que en mi casa muere el patriarcado todos los días, porque es una situación inconsciente, una reacción de manera inconsciente, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando vamos a, solamente para comentarlo, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, compramos el pollo a la brasa, a mi hijito le gusta el pecho, bien, a mi pareja también le gusta el parte pecho, a todos nos gusta parte pecho, ¿quién creen que le da su parte pecho? O sea, porque a mi hijito no come todo, ¿no? Entonces le doy un poquito, digamos. ¿Quién me entrega? Yo le doy mi pecho. O sea, yo me sacrifico por... Claro, pero eso significa, es inconsciente, ¿eh? Luego me doy cuenta, reclamo, ya, bueno, hay una reconstrucción de la familia ya. Pero es complicado, ¿verdad? Es complicado. Luego otro punto es el reparto compartido de tareas domésticas. Para eso, para organizar nuestra vida desde la óptica del reparto de las tareas domésticas, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Qué cosa hay que hacer? Bueno, en nuestro caso, pues hemos hecho una listita firmada. O sea, una lista firmada cada 6 meses. Tenemos una lista que firmamos cada 6 meses y que nos comprometemos a realizar las tareas domésticas. Porque no es algo, digamos, que salga naturalmente. ¿Por qué? Justamente por esta masculinidad privilegiada, este marianismo que nos han impuesto, ¿verdad? Y también como hija, ¿verdad? Como hija única. Tengo Un momento, chicos, creo que la magister tuvo problemas con su conexión. Hay que esperarla unos minutos.
Chicos, unos momentos, por favor. Me estoy comunicando con la magíster. Les pido que, por favor, nos espere unos 3 minutos. Ya, ya estaba de regreso de la magíster. Ay, perdón, se cortó. No sé en qué parte, no sé en Nos qué quedamos parte se me cortó. nos quedamos en el último PPT. Ah, ya, la parte de la última lámina. Sí. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eso era lo último, ¿no? Era mi reflexión personal desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, ¿no? Eh, no sé si lograron escucharme todo o no escucharon nadita. Nos quedamos en el punto 3 de los hijos. Ahí. Ah, ok, las hijas, bueno. Ujú. Bueno, entonces ahí les decía de que, claro, que yo como hija única tenía una responsabilidad de cuidado con mi madre adulta mayor, y eso también significa que recibo juzgamientos en el sentido de que no te queda tiempo para todo, y también soy testiga de la eficiencia de los servicios de salud y de cuidado de las personas adultas mayores, ¿no? Y también les hablaba de mi experiencia como trabajadora, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, cuando nació mi hijo, yo tuve que renunciar a las 8 horas laborales, dedicarme a ser consultora independiente, y eso significa un trabajo informal, ¿verdad? Significa un trabajo que no tiene todos los derechos, un trabajo que no es de todos los meses, ¿verdad? Eso que quiere decir que ganas menos, ¿verdad? A pesar de ese currículum que ustedes han leído, gano menos de lo que debería de ganar, ¿no? Eh, o sea, yo trabajo el tiempo que me sobra luego de realizar el cuidado, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos hemos dividido, ¿no? Uno de los dos tenía que tener un trabajo de 8 horas, ¿verdad? Y bueno, así nos hemos dividido desde una lógica bien, bien tradicional también, ¿verdad? Y luego también les hablaba de mi experiencia como ciudadana, ¿verdad? Como ciudadana clase media, ¿no? Una ciudadana que no puede acceder a un servicio público porque en algunos servicios públicos no logras el requisito desde la lógica de la pobreza, y otros servicios públicos pues también están muy lejos o hay que esperar mucho o son deficientes, y tampoco logras acceder a un servicio privado de cuidado porque es muy caro, ¿verdad? Entonces estás en una encrucijada. Entonces, desde esa lógica se ve el tema de los cuidados y el tema de la crisis de los cuidados, ¿no? Desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas. Y ahí sí, ahora sí me quedo ahí por si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, que quieran reflexionar. Muchísimas gracias, Magíster, por esta presentación tan esclarecedora y necesaria. Ah, este es un momento donde vamos a intercambiar ideas, así que siéntanse con la total libertad de poder escribir su pregunta en el chat de comentarios o tal vez alzar sus manos para una ronda de intervenciones. Daremos 1 minuto y medio para ello.
Julieta creo que tiene la mano levantada. Sí, sí, Julieta, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes. Agradecer a la ponente por la magistral cátedra que nos ha brindado. Y tengo una consulta. Me gustó bastante cuando usted empezó a hablar sobre la situación de la mujer en el hogar, ¿no? Nos mencionó que siempre es una mujer la que tiene que dejar de lado sus, sus sueños, sus metas em, para poder mantener la familia, ¿no? Siempre es una tía, una abuela, una madre, una hija, pero siempre es una mujer. Entonces, la pregunta que surge, ¿no? A partir de esto que menciona, es ¿qué podemos hacer nosotras desde el hogar o qué iniciativas podríamos tener, ¿no? Para tratar de cambiar estas injusticias o estas desigualdades que se perpetúan desde el hogar, ¿no? Em, ¿Qué acciones podríamos hacer o cómo podríamos tratar de enmendar o mejorar la situación de la mujer, ¿no? Que siempre es oprimida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el interés en el tema. Ese es un punto interesantísimo, ¿verdad? Por eso que la ponencia se titula En mi casa muere el patriarcado todos los días. Y desde una lógica feminista, ¿no? Desde una mirada del enfoque de género, eh, el tema de cuidados nos involucra personalmente, ¿verdad? Entonces los cambios se tienen que dar desde lo más privado, desde lo más cotidiano, hasta políticas públicas, ¿verdad? Esa es la única solución que se pueda dar, ¿verdad? No se da desde la política, o sea, si se hay una norma del Sistema Nacional de Cuidados, no va a cambiar tu casa. No va a ser suficiente una norma nacional para que cambie tu casa, tu hogar, tu familia, no va a ser así. Entonces el cambio tiene que darse desde la familia para arriba. Pero es un tema complicado, ¿verdad? Es un tema complejo porque los estereotipos de género nos han impuesto desde la infancia y son inconscientes, son naturalizados, ¿verdad? No los cuestionamos, algo pues que tengan, pues, como ustedes, que están en un espacio de reflexión, ¿verdad? O salvo que hayan llevado alguna capacitación, algo así al natural, así, digamos, no sale una reflexión así. Y también implica mucha negociación interna, ¿verdad? La negociación tiene que darse, tienen que ponerse de acuerdo en quién va a hacer qué. Por ejemplo, en mi casa firmamos cada 6 meses un papel en donde dice tú, con nombre y apellido, con firma, huella digital, vas a hacer esto de tareas domésticas y de cuidado. Y yo voy a hacer esto. Hasta julio le toca a uno y luego se va cambiando, ¿no? Esa es digamos, una técnica. Pero también tenemos otra técnica que se llama la mesa de diálogo. La mesa de diálogo es donde nos sentamos a debatir, ¿no? Con tiempo, ¿no? Habla tú, primero esto, segundo yo, agenda, o sea, de manera racional, ¿verdad? Entonces ahí tienes que negociar, ¿verdad? Tienes que negociar. Ahora, yo hablo desde una lógica de pareja heterosexual, ¿eh? Porque también pues, hay una pareja en todas las diversidades, ¿no? A veces me pregunto, bueno, ¿cómo será una pareja de lesbianas? ¿Verdad? En donde las dos se han socializado desde una lógica tradicional y marianista. ¿Cómo será? ¿No? No me imagino, ¿no? Pero desde una pareja tradicional como la nuestra, pero cuestionadora y con enfoque de género, ¿no? O sea, tenemos nuestro cuestionamiento, pero caemos también conscientemente en situaciones que se nos va de las manos, ¿verdad? Para eso necesitas técnicas racionales que te puedan ayudar o herramientas racionales que te puedan ayudar a ir negociando, ¿verdad? A ir negociando, a ponerse de acuerdo, qué sé yo, si vives con tus padres, bueno, la mamá va a cocinar, pero el hijo va a lavar los platos y la hija va a servir la fruta y el papá va a limpiar, qué sé yo, y siempre gradual, ¿verdad? No es que los cambios no se dan ya, o sea, si hoy día cocinaba la mamá, mañana cocina el papá, ya lo logramos. No se va a dar porque eso va a generar mucho rechazo y mucho conflicto porque hay una convivencia dentro de la familia, están ahí todo el día, ¿verdad? Entonces sí, no es así. Tiene que ser de poco a poco, salvo pues que seamos así como nosotros, una pareja pues con su maestría, con sus estudios, bueno, entonces hacemos un esfuerzo, ¿no? Diario de matar el patriarcado todos los días, ¿no? Entonces esa es otra cosa, pero si digamos que somos, que formamos una familia, ¿no? Que no tenemos ese nivel de reflexión, ese nivel ideológico de vida, ¿verdad? O de compromiso de vida, entonces tiene que ser un cambio escalonado, poco a poco, ¿verdad? Entonces si mamá cocinaba, qué sé yo, si mamá cocina todos los días, bueno, ahora vamos a hacer una listita en donde mamá va a cocinar, pero el hijo va a picar la cebolla.
y el papá va a lavar los platos, y la hija va a hacer no sé qué. Entonces tienen que acordarse dentro de la familia esos pequeños cambios, unos pequeños quiebres, ¿verdad? Bueno, si los sábados en la tarde el papá iba al fútbol, qué sé yo, ¿no? Si el papá se iba al fútbol, bueno, un sábado sí se va el papá y el siguiente sábado se va la mamá, pues a donde quiera. Así hacemos nosotros también tenemos nuestro día libre, ¿verdad? En donde un día libre es para él, un día libre es para mí y haces lo que quieres, ¿verdad? O sea, sin tareas domésticas, sin tareas de cuidado, sin trabajo, o sea, tu día libre, ¿no? Entonces, de repente ponerse de acuerdo también cuál va a ser el día libre. Si ves que, qué sé yo, pues la mamá ya está cansada, ya está abrumada, bueno, tiene que tener su espacio de cuidado, de autocuidado, ¿no? Tiene que verse las amigas, tiene que tener un tiempo. Entonces tiene que ser tiempo medido, o sea, tienes tus 5 horas, tienes tus 6 horas, tienes 4 horas al día. Si el papá tiene su fútbol de toda la mañana los domingos, bueno, la mamá el siguiente domingo toda la mañana hace lo que quiere, sale de su casa, no sé, lo que sea, se cierra en su puerta, lo que sea, hace lo que le da la gana. Entonces, y los pactos se van respetando poco a poco también, no es que sea de un momento a otro, uy, ya genera también conflictos, ¿sí? Quedarse poco a poco, ¿no? Entonces implica todo un compromiso de toda la familia, herramientas racionales, ¿verdad? Objetivas, las herramientas que sean un poquito objetivas y cambios pequeños, escalonados, o sea, cambios de pequeño a más, de poquito a más, ¿no? Primero a poquito y luego más vas aumentando, porque si no, cambios radicales así de la noche a la mañana, eso no sale, no existe, ¿no? Muy bien. Alguien me ha escrito, creo, aquí en el chat. Sí, magíster. ¿Puedo leer la pregunta y usted puede contestar? Sí, sí, sí. Buenas tardes, magíster Bettina. Primero agradecerle por compartir sus conocimientos y esta enriquecedora sesión. Entonces, la colectivización del trabajo de cuidados es una tarea que solo se puede tratar desde la unidad familiar o hay manera de que este problema pueda tratarse desde la esfera pública, estatal, mediante políticas públicas, por ejemplo. Es pregunta. Claro, excelente. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí. Miren, el cambio familiar, el cambio personal, justamente es hacia las políticas públicas. Por eso que yo planteo que es desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas, ¿verdad? Si realmente queremos un cambio profundo, ¿verdad? Lo que busca el enfoque de género, ¿no? Desde una lógica feminista es un cambio profundo de la sociedad en general y de las políticas públicas, ¿verdad? Pero la norma o una política pública que está expresada en una norma no va a bastar para cambiar tu casa, no va a ser suficiente. Puede haber un sistema nacional de cuidado, pueden existir las manzanas del cuidado en el Perú y eso no va a ser suficiente para cambiar específicamente tu casa. No va a ser suficiente, ¿verdad? Pero sí hay políticas públicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos el marco conceptual sobre el cuidado. Bueno, es un avance. Tenemos un grupo nacional, institucional, público sobre el cuidado que están debatiendo. Tenemos varias propuestas para que se establezca el Sistema Nacional de Cuidados, es importante. Ahora, es importante también qué partidos políticos hablan de los cuidados. ¿Qué partidos políticos hablan de los cuidados? Y miren, eso es importantísimo, es fundamental. Les voy a dar a ver la primicia, cuáles son los partidos políticos que hablan sobre los cuidados, ¿no? Para eso tener en cuenta por quién vamos a votar, ¿verdad? ¿Cuáles son los partidos políticos? Si ustedes ven digamos, si ustedes leen si ustedes leen los planes de gobierno, van a encontrar que solo hay algunos partidos políticos que nos hablan del Sistema Nacional de Cuidado. Cuáles son esos partidos? Miren, les voy a decir, ¿sí? Son, déjenme ver, Alianza Venceremos, habla del Sistema Nacional de Cuidados. País para Todos, habla del Sistema Nacional de Cuidados. Buen Gobierno, es otro partido, habla del Sistema Nacional de Cuidados. Fuerza Popular, ojo, habla del Sistema Nacional de Cuidados. Alianza Fuerza y Libertad también habla del Sistema Nacional de Cuidados. Demócrata Verde también, y Primero la Gente, también habla del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Verdad? Hay 7 partidos que hablan del Sistema Nacional de Cuidados, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque Fuerza Popular, ¿verdad? Ya sabemos qué partido es ese Fuerza Popular, pero ellos pues pueden tener a un consultor que les hace el plan de gobierno también, ¿no? Entonces, bueno, pero hay 7 partidos que en sus planes de gobierno nos hablan del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no?
Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y sí, es desde la política pública, obviamente desde la política pública, pero la política pública no basta para que cambie tu casa, ¿verdad? Porque recordemos, el sistema, el cuidado se da en la vida cotidiana, todos y todas, se da en la vida cotidiana y las desigualdades se van a dar en tu casa, ¿verdad? Y aunque haya una política nacional de cuidados, aunque haya una norma sobre el sistema nacional de cuidados, aunque haya los servicios, puede ser que tu casa nunca cambie. ¿Por qué? Porque vive justamente en estos roles tradicionales de género, ¿verdad? No va a bastar, pero sí una política pública que busque la transformación cultural. Por ejemplo, romper con esta lógica de masculinidades privilegiadas, romper con la lógica de las feminidades marianistas, eso sí, pero esos procesos de cambio cultural son transformaciones de a largo plazo, ¿verdad? Son transformaciones a largo plazo que obviamente se tienen que dar. No basta un servicio público, por ejemplo, no basta una guardería, ahí no va a transformar tu casa culturalmente, no van a cambiar los roles en tu casa, tener una guardería en tu barrio, no va a ser suficiente, ¿verdad? O sea, a eso me refiero, ¿no? Pero sí, como señalas, obviamente tiene que darse una política pública, tiene que darse un marco normativo nacional y local también sobre el tema de cuidados. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por el tiempo. Llegamos al cierre de esta cuarta sesión, bueno, quinta sesión de nuestro ciclo académico de verano. Quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Magíster Bettina Valdés por la sesión tan enriquecedora el día de hoy. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés y de todos, cada uno de los presentes en la sesión del día de hoy, y que los contenidos compartidos contribuyan a sus propias reflexiones e investigaciones. Los esperamos a todos en nuestra última sesión, que va a tener de nombre Epistemologías Feministas. Estar también atento a nuestras redes sociales. Y bueno, eso sería todo. Que tenga un excelente resto del día y nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a usted, Magister. Antes de culminar y que se retiren, nos gustaría tomarnos una foto. No sé si pueden prender sus cámaras o tal vez reaccionar con un like, con corazón. Y bueno, no sé si Dani está por ahí, me puede ayudar a tomar la foto. Ah, 30 segundos, ¿le parece? Bueno, listo, Magister. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.